Horas con 37 minutos. Damos la bienvenida al economista Augusto de la Torre, profesor de la Universidad de Columbia, experto en la economía ecuatoriana. Economista de la Torre, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este presupuesto 2026, una de cuyas cifras llama la atención a legos y a entendidos. Una necesidad de endeudamiento de Ecuador de unos 16,000 millones de dólares para financiar su presupuesto. Te escuchamos. Su micrófono, por favor. Discúlpeme. Muy buenos días, Gustavo. Espero que me escuche bien. Perfectamente. Adelante. Un gran saludo a usted y a su audiencia. Mire, Ecuador es uno de los países en los cuales la proforma presupuestaria es muy engañosa y por tanto genera enormes debates. Y es engañosa por fuerza, porque la proforma tiene que formalmente ser elaborada conforme a lo que pide la Constitución. Y como usted decía en su explicación anterior, la Constitución pide, ese es uno de los problemas de nuestra Constitución, que independientemente de si hay financiamiento o no, el gasto en salud y en educación tiene que incrementarse anualmente y tiene que llegar a ciertos montos en relación al PIB. Por eso es que hay una diferencia muy grande en el Ecuador entre proforma y el presupuesto ejecutado. El presupuesto ejecutado siempre es mucho, mucho menor que la proforma. En el presupuesto ejecutado, la razón por la que el presupuesto ejecutado es menor que la proforma no solo se debe, como decía usted en su previa documentación, no solo se debe a que hay problemas administrativos en la ejecución del dinero asignado a ciertas entidades públicas. Es cierto, ese es parte del problema. Hay entidades que son muy ineficientes y pese a que tienen el dinero no saben cómo gastarlo bien. Pero se debe también al hecho de que los montos que están en la proforma son irrealistas y a los ministros de Finanzas no les queda otro remedio que equilibrar el dinero del que se dispone con lo que estaba en la proforma de la mejor manera posible, y por tanto hay una especie de racionamiento natural que hace que lo que sea posible gastar está muy por debajo de lo que se pone en la proforma. Una manera de arreglar esto sería no poner este tipo de garantías sin financiamiento en la Constitución, dejar que eso sea un tema de debate presupuestario año a año y que se pueda discutir con más realidad el dinero que sí tenemos y con el cual podemos disponer para no presentar. Entonces, por eso es que cuando usted ve los déficits, las amortizaciones, los gastos de la proforma, uno se asusta más de lo que debe asustarse. Y por eso es también que cuando el equipo del Fondo Monetario trabaja con nuestro país para presentar proyecciones fiscales, típicamente los números que usted ve en los reportes del Fondo Monetario son más modestos, siguen siendo difíciles, son más cortos, más manejables. Entonces hay este gran tema, digamos, de distorsión enorme en el debate popular asociado a este irrealismo de la proforma que tiene que cumplir con formalidades que no son cumplibles. Efectivamente, economista La Torre, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues en medio de toda la crisis, por ejemplo, en el tema de salud, respecto de los datos que dimos, la gente dice, bueno, ¿por qué el presidente o el gobierno nacional ha ejecutado solamente el 44% de los recursos asignados a salud? Y claro, el gobierno ha salido a decir que hay la ejecución presupuestaria de un 73%, no obstante, en los días previos se hablaba de que no se había ejecutado más allá del 58% de
del presupuesto en medio de la multicrisis, digamos, que el país vive, educación, salud, sobre todo, que afecta muchísimo al ciudadano común, el tema de la seguridad o el combate a la inseguridad. Esto sin duda alguna genera algunas preocupaciones y cuestionamientos, sobre todo por parte del ciudadano que no entiende, digamos, de estos entramados mucho más profundos del tema de la economía. Así es. Por eso es que hay que escucharles a los ministros y hay que invitarles a los ministros a las reuniones estas, porque una cosa es lo que dice la proforma y otra cosa es lo que el ministro puede asignar al ministerio. Entonces la proforma puede decir 100, el ministro de Finanzas va a hablar con el ministro de Salud y le va a decir: en este año no te puedo asignar 100, te voy a poder asignar 70. Entonces, cuando el ministerio dice el porcentaje de ejecución, lo que el Ministerio de Finanzas está pensando, de lo que yo le he asignado, cuánto se ha ejecutado. Entonces, es muy posible que lo que usted acaba de citar, Rosanita, de que en salud se ha ejecutado el 70%, no el 40%, sino el 70%, es posiblemente en relación a lo que ha sido asignado realmente por el Ministerio de Finanzas. Entonces, eso nadie sabe. Los únicos que saben no están en el Ministerio de Finanzas, los que tienen las fichas, por así decirlo, los que saben cuánta plata se puede asignar y cuánta plata no se puede asignar. Es obvio por los números que usted citaba que en policía, en seguridad, en donde hay una necesidad de asignar recursos y no hay estas normas constitucionales rígidas, entonces el porcentaje de ejecución es más alta, no solo por la necesidad de hacer esos gastos, sino también porque la relación entre lo asignado y lo utilizado es mucho más cercana y no tiene, digamos, esta mentira colectiva que surge de una constitución garantista, excesivamente garantista, que no toma en cuenta el financiamiento real disponible. Y además, ese es un tema. El otro tema que es aún más importante discutir es que en temas de educación y salud, echarle plata al problema no siempre es la mejor solución. En educación sabemos que lo que importa es la calidad de la educación. Yo puedo seguir construyendo escuelas, poner más pizarrones, poner más pupitres, pero si no tengo maestros, y no tengo maestros de calidad y programas educacionales bien armados, pues los niños no van a aprender. Entonces, mucho es la eficiencia del gasto, la calidad del gasto, la administración y la gerenciación de los recursos públicos y una manera de ejecutar gastos que debería verse no en base a cuánto entra de dinero, sino a cuál es el impacto de lo que hago. Ecuador está muy lejos de hacer algo que se hace en muchos países del mundo, en el que se mide el desempeño del presupuesto no en base al dinero que se asigna a cada ministerio, se mide en base al impacto. Entonces esto se llama gestión por resultados. Entonces a comienzos del año, cada ministro se pone objetivos y se pone gasto administrativo, gasto de inversión, tiene todo claro y luego se mide su gestión no en base a si gastó o no, porque gastar es fácil, sino si cumplió con los objetivos que se buscaban. En salud y en educación estamos en una situación en que lo que más duele es la calidad, la mala calidad. Entonces, por eso es que seguimos hablando los economistas hasta el cansancio, que lo que necesitamos de ahí son reformas profundas, no simplemente echarle más plata al problema. Pero ¿en qué medida un presupuesto general del Estado debería ser eso, una presuposición de lo que va a suceder? Una guía de la cual evidentemente se puede desviar un poco en más o en menos, pero no en los altísimos porcentajes que se observan usualmente en Ecuador. Bueno, Gustavo, habría que empezar por corregir la Constitución, porque la Constitución nos lleva a esta mentira colectiva, nos lleva a presentar al Congreso proformas que cumplen con lo que la Constitución pide para educación y salud, en montos, en puras cantidades, pero luego sabemos que en el momento de la ejecución no va a haber tanto dinero, entonces la ejecución siempre y necesariamente va a estar muy por debajo de esos montos, y no tenemos ningún mecanismo bien armado en la gestión pública para medir la gestión por vía de resultados. De hecho, yo recuerdo que es un tema que siempre se ha hablado entre los economistas. Si un presidente se sienta con el gabinete y simplemente lo único que hace es preguntarle a cada ministro si ha gastado la plata que le di,
es un presidente que no va a estar gestionando bien la cosa. Lo que el presidente le va a pedir al ministro es no solo si estás gastando la plata que te di, sino que si las estás gastando bien. ¿Tienes alguna noción de cuáles son los resultados que has tenido? ¿Cuál ha tenido el impacto? Eso es medir, los economistas decimos, eso es medir la gestión por lo que entra y no por lo que sale, por los insumos y no por el producto. Y esa es una tendencia normal. Ve usted un banco público. Lo único que le cuente es cuántos préstamos dio. Lo que yo quisiera que el banco público me cuente es qué bien hizo, qué impacto tuvo en la sociedad, qué programas mejoraron la calidad de vida. Entonces, para que Ecuador que tiene tantos problemas fiscales, si Ecuador pudiese gradualmente moverse a esta gestión de los recursos públicos guiada por resultados y no por los insumos, tal vez la conversación sea más productiva, más fructífera. Pero Estaríamos fijándonos no solo si se gastó o no, sino si la cosa está mejor o no. En esta ficción que se ha convertido el presupuesto general del Estado, economista de la Torre, entra también el tema del financiamiento. Estas cifras también son cifras ficticias, irrealizables, ¿o qué significan? 16,000 millones de dólares que aparecen en el presupuesto, fundamentalmente hasta donde podemos ver y entender, para financiar deuda interna y deuda externa. Hablan de una dependencia del endeudamiento y del uso de mecanismos transitorios. En el lado del financiamiento, los números son más realistas, pero la interpretación es más difícil. Porque obviamente cuando los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos, pues se necesita dinero. Pero se necesita dinero no solo para cubrir el exceso de gastos por encima de los ingresos, es decir, lo que los economistas llamamos para cubrir el déficit. Tengo tanto que ingresa de recursos a través del SRI y tengo tanto que gastar. ¿Cuál es la diferencia? Necesito dinero para eso. Ese es lo que los economistas llamamos el financiamiento del déficit. Pero además, en el gasto no se incluyen las amortizaciones, porque las amortizaciones son un ítem de financiamiento y no de gasto. Eso es difícil, digamos, para el que no es contador entender, pero si los que saben algo de contabilidad saben que la amortización no es un gasto, y los contadores ponen la amortización en otro lado. Es lo mismo que se hace con el presupuesto general del Estado. Hay gastos en salud, hay gastos en educación, hay gastos en policía, y luego hay un déficit, ese déficit hay que financiar, pero además tenemos que amortizar la deuda. Y los montos que hay que amortizar en la deuda ecuatoriana son enormes. Hay una enorme necesidad de amortización, deuda que se vence interna y deuda que se va venciendo externa. La ventaja de las amortizaciones es que son un poquito más manejables, porque cuando se me vence una deuda, yo puedo decirle al acreedor, mira, yo te voy a pagar los intereses sobre esta deuda, pero extiéndeme el plazo para la amortización. O te doy otro bono, si ya se me está venciendo un bono que está en manos, digamos, diga usted, de la seguridad social, que está en manos del fondo de pensiones. Se vence un bono, el Estado puede decir, mira, te sigo pagando los intereses sobre ese bono, pero cuando se vence ese bono te voy a reemplazar con otro. Eso se llama refinanciamiento. Entonces, las amortizaciones siempre pueden, en cierta medida, en cierto grado, refinanciarse en base a nueva deuda, siempre y cuando uno siga pagando los intereses. Entonces, las amortizaciones muestran un número enorme, que a uno le asusta, pero de eso hay una buena parte de la cual que simplemente un CETE que se vence se va a reemplazar con otro CETE que se emite. Un bono del Estado que se vence típicamente va a reemplazarse con otro bono del Estado que se emite. Entonces las amortizaciones son enormes. Tenemos un problema serio de que está creciendo las amortizaciones de la deuda externa. Tenemos un problema importante de que las amortizaciones sobre la deuda con los multilaterales están aumentando porque ellos nos han prestado tanto dinero en los últimos años. Entonces sí, también tenemos un problema de financiamiento que requiere un manejo cuidadoso de deuda, pero también el número ahí puede asustar más de lo que amerita, porque hay esta opción de refinanciar voluntariamente. Los acreedores no tienen problemas. Si tú me pagas los intereses, yo te puedo aumentar el plazo. Eso es típico. Entonces, sin violar las normas de obligaciones de deuda, se puede manejar hasta cierto punto y en ciertos tipos de deuda se puede refinanciarla.
Ahora, otro de los problemas, economista, que también es algo que se sostiene cada año y cada año es esta brecha que existe entre los ingresos y los egresos, entre los dineros que necesita el Estado para cumplir todas sus obligaciones y lo que realmente tiene. Se ha dicho que este año efectivamente ha habido mayores ingresos, la recaudación del IVA, pero no se puede sostener, digamos, un presupuesto ni siquiera a corto, mediano y largo plazo con recursos que no son permanentes. Decimos, bueno, esto vamos a financiar con estos recursos que este año nos cayeron por tal o cual reforma temporal, y esto como que se ha venido dando de manera permanente todo el tiempo, y al parecer no encuentra, los gobiernos ecuatorianos no encuentran una solución, o no existe la voluntad política para hallar una solución a esto. Toda la razón la tiene usted ahí, Rosanita, y permítame explicarle por qué tenemos ese problema. La raíz principal de ese problema es que tenemos un Estado sobreextendido, sobrecomprometido. Entonces, tenemos un nivel de gasto esperado que la gente quiere, no sé si la gente quiere o no, pero digamos, hay un nivel de gasto que va más allá de nuestras capacidades de financiamiento. Es decir, no nos da las sábanas. Queremos sábanas más grandes, pero no las hay. Entonces, ¿y de dónde sale eso? Eso sale de un evento histórico muy inusual que se lo vio en el Ecuador, y que es que el tamaño del gasto público, que históricamente hasta el año 2000, digamos, 6, si usted ve toda la historia del Ecuador hasta el año 2006, el tamaño del gasto público giraba en torno a 23, 24, 20% del PIB. Siempre fue menor a 25% del PIB. Y el número que yo veo cuando hago una historia larga, el tamaño del gasto público estaba en torno a un 20% del PIB. O sea, un quinto de la actividad económica anual era el equivalente del tamaño del gasto público. Entre el 2006 y el 2015, el gasto público pasó de, digamos, 20% del PIB a 44% del PIB. Dio un salto impresionante, es el salto más alto en todo el mundo en ese periodo. Ningún país gastó tanto. Entonces, cuando se acabó el boom del petróleo, la bonanza de los commodities, China se desacelera y todo lo que nos pasa, a partir del 2015, Ecuador se queda con un nivel del gasto de 44% del PIB que no sabe qué hacer con él. Y empieza el gran ajuste, los programas con el Fondo Monetario, esto y lo demás allá, y empieza el país en su desesperación a buscar financiamiento externo y hacer ajustes, y el primer ajuste es cortando la inversión pública, como usted mencionaba antes, porque es el más fácil de cortar. Ahora tenemos un tamaño del sector público que ha bajado del 44, está ahora como en 35, 36, pero sigue siendo mucho más grande de lo que hemos estado acostumbrados a poder financiar. Entonces tenemos ingresos que posiblemente los pueden... Economista, perdone que le interrumpa en este punto, pero aquí a menudo nos preguntamos siempre, el Estado es demasiado grande, se habla de un Estado obeso, pero ¿qué parte, digamos, del Estado es lo que debe reducirse o debe eliminarse? Porque, por ejemplo, si vemos en el ámbito de la salud, la gente dice, pero ¿cómo vamos a reducir el tema de la salud si no hay médicos? Buscamos una cita y no hay insumos, no hay medicamentos. Debe apuntar al tema de la salud, al tema de la seguridad, o en las escuelas fiscales, colegios fiscales. Decimos, bueno, es que es demasiado grande el Estado, pero vemos que muchas escuelas a mediados del año todavía se quejan de que no tienen profesores, o quizás más que el tamaño mismo en número, es más bien, como usted decía hace un momento, la calidad de gasto, en qué estamos gastando y cómo estamos gastando. Mire, ese es el problema de fondo. Una manera de tener esta discusión que a mí me gusta tener con mis estudiantes es que en el presupuesto del Estado se refleja el contrato social, sus virtudes y sus disfuncionalidades. Porque en el presupuesto del Estado está tanto los deseos que la gente tiene, yo quiero tener más gasto en esto, más equidad, mejor política social, más inversión pública, quiero todo esto, pero también está el gran problema de cómo financio esto. Y las poblaciones naturalmente les gusta que el Estado gaste, por eso se dice muchas veces que Ecuador quiere tener un Estado que nos dé servicios como el Estado de Suecia,
pero que solo quiere pagar lo que paga Guatemala. Y ese es nuestro problema. O sea, si nosotros queremos gastar más en educación y más en salud, y ese es parte del contrato social, yo no tengo problema, filosóficamente no tengo problema si la sociedad dice yo quiero esto y esto, los servicios públicos, pero a cambio de eso tengo que estar dispuesto a pagar impuestos. Tengo que estar dispuesto a vivir con un IVA como el chileno, de 21%. Tengo que estar dispuesto a vivir con un impuesto a la renta progresivo que sea mucho más alto que el que tenemos. Pero entonces el problema para la sociedad es que quiere el servicio público, pero no quiere financiarlo. Entonces, nosotros necesitamos, no sé cómo hacerlo, Rosanita, tal vez usted pueda darnos sugerencias. ¿Cómo es que una sociedad se sienta y dice, bueno, esto es lo que puedo y esto es lo que quiero? Hay que hacer una distinción entre lo que puedo y lo que quiero y vamos a buscar una manera de financiar y acepto que me cobren impuestos para esto que quiero. Pero quizás también, economista, quizás aquí es importante analizar otras circunstancias, ¿no? La gente dice, bueno, ya, por último pagamos más impuestos y mis hijos van a poder ir a una universidad de calidad pública, por ejemplo, ¿no? Y no tengo que gastar miles de dólares en una universidad privada que muy probablemente ni siquiera puedo pagar. Pero el problema es que nos aumentan los impuestos, pagamos los impuestos y vemos que después quizás todos esos recursos están yéndose en bonos previos a una campaña electoral. Así es. Para que el contrato social funcione tiene que ser legítimo. Legítimo en el sentido que la gente se compromete con ese país. Mire, mi hijo vivió por 5 años en Suecia con su familia. Me contaba que de su sueldo le quitan el 60%. 60% de su sueldo no lo recibe porque se va a impuestos. Pero en el fondo me decía, estaba contento con el resultado, porque los bienes públicos se notan cuando uno camina por la ciudad, la salud funciona bien, hay un muy buen sistema de pensiones, la educación pública es fantástica, mis nietas estuvieron yendo por 5 años a los colegios públicos en Suecia, magníficos, les veo niñas muy sanitas, muy bien educadas, entonces ahí tienes un país que tiene un contrato social muy distinto. No Y tengo aquí, problema que te lleves el 60%. y aquí en el Austro Ecuatoriano, economista de la Torre, basta transitar por unos momentos por las carreteras del sur y darnos cuenta de esos enormes contrastes. Quisiera yo preguntarle un tema que creo que es importante para el conocimiento de la audiencia, esta gimnasia financiera que realiza el gobierno. Ecuador no puede emitir moneda, pero puede emitir bonos, y esto es cada vez más recurrente. El municipio de Cuenca, los GATS en general en el país están recibiendo bonos que se traduce para estas entidades en mayores costos financieros. Cuéntenos cómo el gobierno de Daniel Noboa está manejando este tema de los bonos soberanos. Es inevitable, estimado Gustavo, que si yo tengo comprometido ciertos gastos y no tengo cómo pagarlos porque no tengo dólares, tengo que emitir deuda de alguna manera, o tengo que atrasarme en los pagos con alguien. Los atrasos de pagos con alguien es otra forma de deuda. Entonces, en la medida en que tengamos un déficit y amortizaciones que no podamos refinanciar, vamos a tener que seguir emitiendo deuda. Y la deuda va a seguir creciendo. Y estamos por eso entrampados en esta horrible situación que hace que el país no avance. Yo en muchas entrevistas con usted, estimado Gustavo, he dicho que me parece que tenemos dos problemas fundamentales en el país que están unidos y que no los podemos separar. El uno, tenemos un problema crónico de un problema fiscal crónico. Déficit crónico, dificultades de financiamiento, gastos que no podemos cumplir, calidad del gasto mal armada, todo el problema, digamos, de la gestión de los recursos públicos y las finanzas públicas en el país no lo hemos arreglado. Y luego tenemos un problema crónico de empleo formal. Desde el 2015 hasta acá no se ha creado un solo empleo formal nuevo. El número de empleos formales ha caído y va cayendo, como 60,000 empleos formales se van destruyendo año por año desde el 2015 hasta acá. Entonces tenemos los dos problemas y tenemos que tratar de arreglarlos de la misma manera, de una manera conjunta. Y eso va a requerir muchas reformas, incluyendo, creo yo, eventualmente una gran reforma del Estado.
porque la única manera de equilibrar el gasto con el ingreso es decidir cuál es el gasto que queremos, el gasto que vale la pena hacer, y eso posiblemente nos va a llevar a una reforma del Estado, porque en mi opinión personal, no creo que Ecuador pueda financiar realistamente un nivel de gasto mayor a un 30% del PIB. Estamos lejos de eso. Bien. El tiempo desgraciadamente se nos agota. Economista de la Torre, quisiera hacer una pregunta más bien de carácter general. ¿Cómo influye en el quehacer público el resultado de la consulta electoral de hace 9 días? Recordamos que en alguna de las entrevistas previas que tuvimos usted no tenía mucho entusiasmo por esto de la Asamblea Constituyente, sin embargo expresaba su opinión en el sentido de que se requieren cambios en la Constituyente de Ecuador. Mire, todo depende de cómo el presidente reaccione ante el resultado del no. Yo todavía sigo viendo muchas hipótesis de por qué la gente votó no, pero me parece que la hipótesis más realista, a mí me parece, es que el sí fue más o menos equivalente al apoyo que el presidente Noboa tiene. La popularidad que el presidente Noboa tiene está debajo del 50%, el sí fue debajo del 50%. Entonces, fue una especie de voto de simpatía o no simpatía con el presidente. Desde ese punto de vista, decía un artículo de Wall Street hace poco, no ha cambiado nada, porque el no es equivalente a la impopularidad del presidente Noboa. Entonces, esa es una visión menos dramática. Una visión dramática es un rechazo total, el presidente no sé qué. ¿Cómo reacciona el presidente a esto? Es clave, porque para avanzar sí se van a necesitar ciertos cambios constitucionales que se los va a tener que hacer por vía de la Asamblea. Una posible reacción es que el gobierno reaccione populistamente, tratando de ganarse votos con gasto clientelar. Sería el peor error. La reacción más conveniente con el bien común sería que el presidente diga, bueno, a mí me eligieron para ir sacándole al Ecuador del hueco en el que estamos y llevándole a una situación mejor. Entonces, tengo ideas, tengo un programa que aunque en algunos aspectos va a ser difícil, mi trabajo es liderarle al país hacia la consecución de esos objetivos. Entonces, tengo un plan de educación, tengo un plan de la reforma de la seguridad social, tengo en mente una reforma laboral, tengo en mente una reforma a las inversiones. Mis objetivos son estos. Y aunque sea en algunas cosas no completamente popular, lo que yo quiero hacer es presentar esta visión y liderarle al país hacia allá. A mí me encantaría que esa sea la reacción de un presidente que ya se da cuenta que tuvo un mandato para liderarle al país para que salga de esta situación empantanada. Pero lo que yo he visto en todos los países que los que me ha tocado trabajar es que cuando hay este tipo de reveses, el riesgo es que el gobierno responda con intentos de política populista fiscal, voy a gastar más, voy a subir el salario mínimo, voy a hacer esto, cosas que suenan bien, pero en el fondo son disparos en el pie. Entonces, yo tengo la esperanza de que el gobierno se va a reagrupar, va a repensar cuál va a ser su gestión en los siguientes 3 años y espero que esa sea una gestión de liderazgos con objetivos claros y con propuestas de reformas que, aunque no nos guste, son necesarias. Bien, le agradecemos mucho. Habrá posiblemente pronto una ocasión para molestarle a usted también sobre el seguro social. No tenemos tiempo para enfocar este tema que es crítico para el país y que fue también indirectamente materia de consulta en Ecuador. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Muy buen día. Declaraciones del economista Augusto de la Torre, profesor de la Universidad de Columbia, experto en la economía ecuatoriana. Son las 8 horas.